Bienvenidos. Hoy no solo vamos a hablar de teoría, también vamos a hablar de una brújula para entender dónde estamos parados en el caos informativo del 2026. Basándonos en Hemisferio Izquierda de Ramsin Keicheyan, analizaremos cómo los intelectuales han reaccionado tras la derrota de los movimientos sociales de los 70 y qué significa esto para nosotros como comunicadores. Keicheyan propone una tipología de 6 tipos de intelectuales críticos que nos ayudan a entender las distintas posturas frente al sistema social y político en la actualidad. La primera categoría es la de los conversos. Estos son intelectuales que en algún momento fueron críticos del sistema, pero que con el tiempo abandonaron esta postura. Ya no cuestionan el capitalismo ni buscan transformarlo. Aquí terminan adaptándose al orden que existe. Esto es importante porque muestra cómo incluso el pensamiento crítico puede transformarse o diluirse dependiendo del contexto histórico. La segunda categoría es la de los pesimistas. Ellos siguen siendo críticos, pero consideran que cambiar la sociedad es muy difícil o incluso imposible. Hay una frase que resume muy bien esta idea. Hoy en día es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Este tipo de pensamiento refleja una sensación de desesperanza muy presente en la actualidad. La tercera categoría es la de los resistentes. A diferencia de las anteriores, estos intelectuales mantienen su postura crítica a pesar de las dificultades. No abandonan sus ideales, aunque sí los adaptan a los nuevos contextos. Son importantes porque representan la continuidad del pensamiento crítico. Después están los innovadores. Estos autores critican la realidad y también proponen nuevas formas de pensarla. Lo hacen mezclando distintas teorías como el feminismo, el marxismo o los estudios postcoloniales. Esto demuestra que el pensamiento crítico actual es mucho más diverso y complicado que en el pasado. Otra categoría es la de los dirigentes. Estos intelectuales tienen un papel más activo en la política o en movimientos sociales, ya que no solo analizan la realidad, ellos también buscan influir directamente en ella. Finalmente están los expertos o contraexpertos. Ellos utilizan herramientas científicas o técnicas para cuestionar el discurso dominante. Por ejemplo, analizar datos, estadísticas o información económica para demostrar que muchas veces lo que se presenta como verdad está influenciado por intereses de poder. Algo que me pareció muy interesante de la lectura es que ya no existe un solo sujeto que pueda generar el cambio social, como antes se pensaba con la clase obrera. Ahora se habla de múltiples sujetos como las mujeres, las comunidades LGBT, los pueblos indígenas, entre algunos otros. Esto amplía la forma en que entendemos la transformación social. Adicionalmente, destacan autores como Judith Butler, que trabaja el tema de la identidad, o Slavoj Žižek, que hace una crítica muy fuerte a la ideología. Igualmente, Habermas aporta mucho desde la comunicación y Bourdieu desde el análisis de los medios. Considero que estos autores son importantes porque nos ayudan a ver la realidad desde distintas perspectivas y a cuestionar lo que muchas veces damos por hecho. Desde el punto de vista de la comunicación, estas teorías tienen un impacto mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Nos ayudan a entender que la comunicación no es neutral, está atravesada por relaciones de poder, es decir, los mensajes que circulan en los medios informan y también construyen realidades, moldean opiniones y en muchos casos legitiman ciertas ideologías. Por ejemplo, el emisor ya no puede verse como alguien completamente objetivo, porque su discurso está influenciado por intereses económicos, políticos o incluso culturales. Al mismo tiempo, el receptor tampoco es pasivo, ya que interpreta los mensajes desde su propio contexto, sus experiencias y sus creencias.
Esto rompe con la idea tradicional de la comunicación lineal. Además, los medios de comunicación funcionan dentro de una lógica económica. Muchas veces responden a intereses de empresas o grupos de poder, lo que influye en qué se comunica, cómo se comunica y qué se omite. Aquí es donde teorías como la de Chomsky o Bourdieu resultan importantes, porque explican cómo la información pasa por filtros que determinan su contenido final. En la actualidad, esto se vuelve aún más complicado con la presencia de plataformas digitales y algoritmos. Las redes sociales, por ejemplo, nos muestran la información de manera neutra, que priorizan ciertos contenidos según intereses comerciales o patrones de consumo. Esto genera burbujas informativas donde las personas solo ven lo que coincide con sus ideas. Desde esta perspectiva, el proceso comunicativo ya no es solo un intercambio de mensajes, se vuelve un espacio de disputa donde se define qué versiones de la realidad tienen mayor visibilidad. Un ejemplo actual donde podemos aplicar estas ideas es en el uso de la inteligencia artificial en la generación y difusión de información. Hoy en día, herramientas de inteligencia artificial pueden crear textos, imágenes, audios e incluso videos que parecen completamente reales. Esto genera un fenómeno preocupante como los llamados deepfakes o noticias falsas creadas con ayuda de tecnología avanzada. Desde la perspectiva de los expertos o contraexpertos, este fenómeno se puede analizar como una transformación en los procesos de producción de la información. Ya no son solo periodistas o medios quienes generan este contenido, también hay sistemas automatizados que pueden replicar y amplificar discursos a gran escala. Esto tiene un impacto directo en la credibilidad de la información. Si antes ya existían filtros que condicionaban lo que se comunicaba, ahora estos filtros se vuelven más complicados, ya que la inteligencia artificial puede ser utilizada tanto para informar como para manipular. Desde la postura de los pesimistas, podríamos decir que este escenario hace aún más difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso. Esto genera desconfianza en los medios y en la información en general. Sin embargo, desde la visión de los innovadores, la inteligencia artificial también puede verse como una oportunidad. Puede utilizarse para mejorar el acceso a la información, analizar grandes cantidades de datos o incluso detectar noticias falsas. Lo interesante aquí es que este fenómeno muestra cómo la tecnología depende del uso que se le dé y de los intereses que estén detrás de ella. En este sentido, la inteligencia artificial puede transformar la comunicación y redefinir relaciones de poder dentro de ella, lo que la convierte en un tema clave para el análisis crítico en la actualidad. En conclusión, el pensamiento crítico contemporáneo no es único ni homogéneo, porque está formado por distintas posturas que muestran la complejidad del mundo actual. Cada una de estas categorías nos ofrece una forma diferente de entender la realidad y en conjunto nos ayudan a desarrollar una mirada más crítica frente a la sociedad y los medios de comunicación. Desde mi perspectiva, estudiar estas teorías es muy importante porque nos ayuda a entender mejor el mundo y a cuestionarlo en cierta medida para transformarlo.